Hace algunos días hizo emocionar a miles de personas al dedicarle un poema al expresidente José Mujica. Estoy hablando del ruso Mauricio Rosenkov. Y hablar del ruso es hablar de mil historias, es hablar de un actor fundamental de nuestra cultura de los últimos años. Y muchas de esas historias fueron publicadas hace algunos días nada más en un libro de Joaquín Doldán. Con él vamos a hablar. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza la DOE. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda la salud? Bueno, bien, te iba a preguntar lo mismo. Bueno. Una vuelta el nieto hizo el cálculo que habíamos vivido más tiempo juntos nosotros tres que con nuestras mujeres. ¿Y sí? ¿Qué recuerdo de ese día? Todo concentrado, condensado. Todo lo que no viví en 13 años, aparecía todo junto, rostros, amigos, compañeros. Y si este fuera mi último poema, insumiso y triste, raído pero entero, tan solo una palabra escribiría: compañero. En ocasiones yo me cuestiono el gesto, el canto, la copla, el tono. Si grito mucho, si desentono. Y aunque no voy con trauma ni encono, no me justifico. Bueno, vaya si habrá para hablar del ruso tremendo. Mauricio Rosenkov, y por eso que esta noche aquí nos acompaña Joaquín Doldán, escritor. ¿Qué dice, Joaquín? ¿Cómo andás? Gracias, un placer estar ¿Te acá. emocionaste ahí al verlo? Sí, no puedo mirar todavía eso, mirá. no he superado el momento de... Yo estaba hablando con el ruso porque íbamos a venir acá, a su casa, Sí, como claro, dice la de ciudad. Lo mismo el martes ese que le sonaba el teléfono. Yo justo en esos días aparte trataba de no llamarlo porque sé que cada vez que lo llamaban se ponía muy nervioso esperando esa llamada inevitable. Entonces, y le sonó el teléfono, estábamos hablando, justo ahí le dijeron y claro, fue todo, fue muy removedor. Claro. Para uno que en cierta forma no deja de ser un espectador de esa situación, imagínate para ellos que son los protagonistas, ¿no? Debe ser Bueno, muy la fuerte. excusa hoy, Joaquín, a ver, es este libro, Un barrio llamado Rosenkov, que acá lo tengo en mis manos, que tuve la oportunidad de leer. Es un buenísimo libro, un lindísimo libro, que a mí me gustó mucho el concepto de barrio, Claro. que está presente, porque hablar del ruso es hablar de una diversidad enorme, de un montón de perfiles y todo lo que puede ofrecer un barrio. Capaz que acá me voy a muchos años atrás, capaz que ese concepto de barrio que hoy algunos de Montevideo creo que lo conservan, ¿no? Desde los gurises jugando en la calle. Claro. Hay un guiño muy lindo con los niños en la calle al principio y al final del libro. Claro. No vamos a spoilear Ahí demasiado, va. pero se pensó eso, lo del barrio, lo hablaste con él, eso. Sí, continuamente. Es de hecho como que lo que más nos conectó, de las Ajá. cosas que hablábamos y de los lugares comunes que encontrábamos para tener la sintonía suficiente como para meternos en un proyecto tan largo, porque llevó mucho tiempo. El lugar más común que encontramos éramos los dos tipos de barrio que trabajaban para su barrio, que pensaban en su barrio, y que un poco era una de las conclusiones que yo llegué cuando terminé y cuando lo conocí más a fondo a él. Yo digo, este tipo fue amigo de Peloduro, de Benedetti, que se codeaba con Galeano y con la élite intelectual y política de Uruguay. Sus referencias son las personas del barrio. Sí, los personajes los del barrio. almaceneros, el Negro Gutiérrez, el Pacho Gutiérrez, el Negro Varela. O sea, y a mí eso me parece fascinante porque en cierta forma, claro, es muy fácil identificarse con eso cuando, como me pasa a mí, también venís de un barrio y también trabajás en un barrio y sabés lo importante que es eso para sostener la estructura social. Claro. Todas las desgracias que nos pasan después como sociedad tiene que ver con haber perdido los códigos del barrio, que tienen que ver hasta con la delincuencia, ¿no? Que pasa el rastrillo y te mira y te dice, no, hoy acá no me saques, el único vaquero que tengo para ir a trabajar. Pero eso pasa si hay una estructura de barrio, si nos criamos todos juntos, Claro. si jugamos todos en la calle, si estamos todas las clases sociales mezcladas en eso esas cuatro está esquinas. bien presente lo de él, ¿no? De salir a caminar por el barrio para ver si los gurises siguen jugando en la calle. Lo ve y ¿no? lo sufre, lo ve Por y eso lo decía sufre. yo de esos barrios de antes que capaz que hoy no lo encontrás tanto, ¿no? En Claro, estos claro. tiempos que corren. Hemos perdido un poco de esa estructura, producto de un montón de cosas, inclusive el tema, los teléfonos, Sí. el avance de eso, de perder terreno, ceder terreno y dejar que la calle quede en manos de nadie. Entonces, me parece que eso fue una de las... A él
por algo es el creador de Esquinas, ¿no? Sí, claro. El espíritu del programa Esquinas de la Cultura es llevar cultura a los barrios. Aparte, otra cosa que hemos hablado mucho, que yo creo en el libro también trata de estar presente, en la importancia de la cultura en el corazón del barrio. No hay nada más importante de la cultura, más que estructure tanto a un barrio como la cultura. O sea, el teatro contando tus propias historias. Uno puede pensar, bueno, llevamos teatro, llevamos carnaval, es llevar conciertos. Digo, no, pero hay otra forma de hacer cultura que es hacer crecer la propia cultura del barrio, claro, donde los vecinos no son solamente consumidores, espectadores, sino que a la vez son protagonistas de su propia historia. Entonces yo creo que eso es un poco lo que pasa. Él es de esos tipos que han sido como nexo entre la cultura, la literatura en este caso, con las raíces más profundas del barrio. Yo creo que tiene un valor muy especial la obra de él. Esa es una buena definición, porque eso que decías, él obviamente llegaba al sistema político, a grandes esferas, pero no perdía el barrio y los personajes de barrio y hablar con la gente y ese costado popular. Más allá de él haber estado al frente de la División de Cultura de la Intendencia, sí. Pero después se alejó un poco también, ¿no? Él se dedicó a la cultura, Sí. se dedicó a escribir libros. Él podía haber sido, políticamente seguramente podía haber aspirado a lo que hubiera querido. Es muy probable, claro que sí. Ahora, pensaba que esto es un desafío enorme. Me acuerdo de la vez que te recibí acá con Cacho de la Cruz, cuando escribiste ese libro con Cacho, que venían los dos y charlamos. Pensaba también, ¿no? Así como con Cacho fue un desafío meterse en la vida de Cacho de la Cruz. La del Russo también, porque tiene un montón de perfiles, ¿no? Y un detalle contarle a la gente, ¿no? Que al leer el libro es una novela, no es una biografía en la que aparecen datos de, bueno, el 24 de marzo. No. Claro. Está la vida del Russo, pero con una novela. ¿Cómo fue ese trabajo? Porque está muy bueno, quedó muy interesante eso. Muy complejo, y fue una decisión casi justamente como te parás con una novela, una decisión del tono que le vas a dar. Yo no soy historiador, de hecho a mí me gusta esa historia, me gusta la historia, la intrahistoria más que la fecha, ¿no? Me parece que algo no cambia mucho si fue en 1811 o 14. No, después de mucho tiempo medio queda igual. A los historiadores ese tipo de precisiones históricas les preocupa como demasiado. A mí sí me preocupa qué le pasaba a la persona que estaba ahí para haber decidido tomar esas decisiones. O ¿qué sentía una persona realmente cuando estaba presa? Uno lo hemos repetido tanto, lo hemos dicho tanto, hemos hablado tanto de la tortura. Yo le hablaba con el Russo, ellos le llaman la viaba. Yo decía, claro, pero vos agarrás un botija ahora del liceo y le decís, me dieron la viaba, y el gurito sabe de qué le estás hablando. Ahora, yo noté que vos llamás las cosas por su nombre, porque ahí decís tortura tranquilamente, sin problema. Tortura, y aparte de escribir, yo entiendo que la persona que ha sido torturada no le guste describir una tortura, pero yo como que necesitaba transmitir esa sensación justamente por el tono de la novela, para no ser una entrevista. En cierta forma, con lo de Cacho también me pasaba. La gran diferencia que tuve en el libro de Cacho con el libro del Russo, con Cacho tenía mucho material y era muy difícil, al revés, simplificarlo. Con el Russo yo quería que la biografía fuera fundamentalmente literaria, que tuviera como el hilo de sus libros. Y hubo una etapa muy grande, cuando pasaba todo el nacimiento del MLN y todo eso, en que los libros parecían estar en un segundo plano, claro, porque trabajaba en la clandestinidad, pasaba, claro, de toda la exposición que te lleva ser un joven dramaturgo emergente a dar el paso al costado para priorizar las causas sociales en las cuales vos creías. Era una decisión que a mi protagonista lo ponía en entredicho. Yo tenía que explicar muy bien y tratar de entender muy bien cómo una persona que podía estar metido trabajando, haciendo televisión inclusive, emergente, con todo lo que eso significaba económicamente, en su posición social, en sus relaciones, cómo renuncia a eso para trabajar en la clandestinidad. O sea, qué fuerte tenía que ser la convicción que tenía de lo injusto de lo que estaba viendo, que fue un poco lo que pasó cuando viajó con Sendica, con el tema de los cañeros y los hombres del arroz, ¿no? Estuvo presente en su último libro, también es interesante. Está presente en el libro esa anécdota de la primera foto que se saca, ¿no? Con la Kodak allí, eso queda presente. Sí, porque aparte yo creo que fue algo que a mí me... Claro, él efectivamente, hermano de Mujica y de Huidobro, por todo lo que les pasó, pero el Russo lo puede contar mejor, tiene una gran admiración por Sendic. Sí, sí. Él es esa conexión con Sendic, y a mí, claro, me gustaba desentrañar de dónde venía. Claro, porque
Sendik ha sido una figura un poco más oculta, por lo menos para mi generación, seguramente para la tuya también. No tan como evidente como lo que pasó con Pepe, que es como una figura evidente a nivel internacional. Falleció Pepe y Antonio de la Torre, el actor que lo interpretó en La Noche de los 12 años, me escribió, porque me conocía allá, era vecino mío en Sevilla, súper afectado, un saharaui en pleno desierto, me llamó llorando porque se había muerto Pepe, o sea, claro, es una figura que ha sido como muy indiscutible, ¿no? ¿Por qué se indignó? Entonces, tiene que ver, a veces, hasta con cosas no pequeñas, pero importantes como la personalidad, la diferencia en la personalidad, que termina siendo una diferencia discursiva, una diferencia de comunicación, capaz que casi con las mismas ideas, ¿no? Cómo esos pequeños detalles van configurando una personalidad y otra para que una personalidad, y después, bueno, el transcurso de la vida, ¿no? Pero el ruso tiene como una especial debilidad por la figura de Sendik. Y ahí queda presente también cuando lo conoce, el ruso trabajando para El Popular, ¿no? Bueno, allí donde nace. Eran competencias, en vínculo, realidad, claro. dos diarios distintos. Ahí está esa curiosidad también. Yo te traje recién a Cacho de la Cruz, no lo traje por casualidad. Están conectados los dos libros y las dos figuras. Claro, claro. De hecho, hay un pequeño capítulo donde se cruzan los dos, porque a mí, claro, es Uruguay. ¿Cómo es eso? A ver. Es Uruguay, me hace mucha gracia. Cuando escribiendo el libro de Cacho, me cuenta un episodio donde él, como actor, emergente, figura de la televisión, estaba ensayando en La Gaviota con China Zorrilla, Taco Larreta, un cuento de Serafín J. García, Los partes de Don Menchaca, cuya adaptación lo había hecho un joven Mauricio Rosenkopf. Qué cuadro ese. Imagínate. Y él me decía, claro, dice, yo tuve mucho feeling con él, salíamos, bolichábamos y todo, y a Cacho le gustaba mucho la noche, al ruso también, tenían eso en común, y dice, nunca más lo vi, después pasó todo lo que pasó políticamente, dos caminos distintos, nunca más. Y yo dije, está buenísimo hacer este encuentro. Entonces gestionamos un poquito y terminamos en la casa del ruso tomando un café a las risas y todo. Estuvo buenísimo. De ahí surgió la posibilidad de la biografía del ruso. Y claro, me hacía mucha gracia la contracara, cómo el ruso había vivido ese mismo episodio y la relación posterior con Cacho, la distancia y la observación mutua desde la distancia, ¿no? Porque a Cacho le gustaba mucho leer las cosas del ruso porque le gustaba mucho, porque también es un tipo de barrio. También tiene ese rescate de lo popular y lo del barrio. Y me parece que los dos, siendo figuras muy distintas por muchas dimensiones, tienen eso en común, que me parece que cuestiona nuestra postura frente a la cultura. Hay todo un debate con respecto a la cultura, que es la alta cultura, la cultura más compleja, o lo popular. Parece que lo popular tiene que ser simple, ¿no? Pasa muchas veces en los programas de televisión, que parece que está mal visto que un programa de televisión... O sea, mirar televisión, decir, yo no miro televisión, casi como que es una postura intelectual. Claro, que a uno se convierte en intelectual por criticar la televisión. A veces pasa con el fútbol, ¿viste? Hay algunos que creen que se convierten en intelectuales por decir, no, son 22 tipos para una pelota. ¿Cómo voy a ser yo hincha de Cerro si escribo libros? Cuando en realidad el concepto de cultura es muy amplio, ¿no? O sea, y eso es lo rico de la cultura. Y aparte lo rico es cuando pasan este tipo de figuras que enlazan los dos conceptos al punto tal de que dice, bueno, capaz que no está tan lejos. Además, la figura no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver porque hablaba con gente de televisión. Yo trabajé hace muchos años cuando escribía para Los Carlitos con Trochón. Claro. Y una vez él era director, estaba dirigiendo una obra de teatro con figuras de la tele, ¿no? Que creo que una era Maxi, el hijo de Cacho. Y yo le decía, qué clavo de ser para vos que haces las cosas que haces, trabajar con... Y me dijo algo que me dejó marcado. Dijo, no, ojo, porque esas personas que vos ves que son muy populares, que los ven en todos lados, algo tienen, por algo están ahí, no es casualidad, no es solamente su exposición en la televisión, alguien les vio que los llevó a un lugar, brillan por algún lado. Mi trabajo es buscar ese brillo. Entonces a mí eso como que me marcó, dejé de ver a esas figuras que son solamente populares y que yo digo, no, debe tener algún talento ahí que valga la pena observar. Ahora, Joaquín, en esta novela, ¿no? Obviamente basada en la vida del ruso, igual yo noté alguna ficción, ¿no? Hay una ficción. Sí, claro. Porque ahí me imaginé que vos, en algún momento de esa historia, capaz que te hiciste como una composición de lugares o de situaciones y dijiste, bueno, acá meto la ficción. ¿Hubo algo de eso? Sí, claro. Yo en un momento yo decía, es que yo creo que no se acuerda. ¿Qué pensaba? De hecho, el test difícil era, una vez escrito, dárselo al ruso y decir... ¿Qué momento? Yo iba a llegar a esa pregunta, pero ¿qué momento ese? Temblando dije, no, escúchame, nada que ver. Hubo un par de episodios en que yo había arriesgado mucho y me ha dicho, pues es que esto no fue exactamente así, claro. Pero inclusive cómo escribía él, cómo escribía un artículo, qué veía.
había uno que estaba tan, de los artículos, eso que tenía mezclados en la revista 3 y todo eso, había uno que estaba tan bien escrito que yo me lo comí que era verdad. Y me dijo, no, mirá que eso me lo inventé. Y era el símbolo de eso, es que la realidad y la ficción van tanto de la mano. Y yo qué sé, te peleas con una novia y vos te acordás exactamente lo que sentiste en ese momento. ¿Qué podés haber hecho después, en el después, cuando te fuiste caminando? El lector necesita saberlo. Vos capaz que ni te acordás de lo que pasaste. Entonces yo ahí arriesgué, dije, bueno, vamos a suponer que hiciste esto. Y él cuando lo dice, ¿vos sabés qué hice eso? Yo ni me acordaba. Para que veas cómo funcionan también los mecanismos de la memoria, que son bastante retorcidos a veces, pero que tienen que ver con eso, con cómo vive cada uno la realidad y la diferencia entre la ficción. A mí, tanto en ese libro como en el de Cacho me había pasado, que un mismo episodio objetivo, contado por dos protagonistas diferentes, se había vivido de forma distinta. Era el mismo, objetivamente, no tenía ningún cambio. Y tiene que ver con esto, inclusive con lo que está pasando ahora en los medios, con la observación de la verdad. Lo que significa la verdad o la realidad o las versiones. Viste que se crean de una misma noticia, salen dos protagonistas políticos diferentes y parece que fueran dos cosas diferentes por cómo leen el mismo episodio. Entonces yo creo que eso, llevado a la novela, yo en un momento en muchos momentos, tuve que arriesgar, imaginarme qué habrá sentido el ruso, y me ayudó mucho conocerlo, ¿no? Conocerlo mucho, conocerlo después, salir con él a caminar, estar mucho con él. Yo decía, a este tipo cuando le pasó esto, tiene que haber actuado de tal forma. Es interesante porque ahí te basaste en el vínculo. ¿Vos no lo conocías de antes? No, yo lo conocí con Cacho ese día. Ese día. O sea, día. Ese café Cacho la Cruz, el ruso y vos ahí. La primera vez que interactué con él, conocía sus libros, lógicamente, claro. Había leído mucha cosa de él. Y fue posterior, los encuentros posteriores. De hecho, muchas cosas que me contaba dando por hecho, porque eran muy populares. Yo viví 20 años en España. Entonces, entre ellos, el periodo que él fue director de cultura. Entonces yo tenía muchos episodios como perdidos o como en un segundo plano. Y él me contaba cosas dando por ello, yo después tenía que salir a leer. Y me pasó eso, que también tuve yo por ejemplo, que nunca falte, sí. Lo pude ver en YouTube. Veía, claro. Y no era una época que se colgaban todos los programas. Ajá. Entonces tuve que salir a buscar episodios, cosas grabadas. Había un montón de episodios que me dan mucha gracia, por ejemplo, con Atahualpa de Chopo y el Chopito, sí, claro. Que a mí me parecía divino que una persona fuera testigo de eso, ¿no? O sea, soy amigo de tu padre y termino trabajando contigo, claro, eso me parece divino. Te propongo una pequeña pausa. Dale. Y lo sumamos al ruso, porque ya llegó, está acá. Vamos arriba. No lo sumamos del arranque porque llegó tarde, pero no le vamos a decir mucho de eso. No le digas mucho. Pero lo sumamos ahora, ya sigue la OVE aquí en la pantalla televisiva. Bloque de la OE aquí en la pantalla de TV Ciudad. Joaquín, y mirá quién nos acompaña ahora, el querido Mauricio Rosenkopf. Llegó y se puso a la venta. ¿Qué dice Ruso? Llegar acá en esto te hace pensar en el talud de la Colombe. ¿Te acordás? Claro. En los buenos tiempos teníamos así, pero no teníamos este floripondio de ese giro que tiene ahí. Ajá. Acá me siento como en cancha propia, ¿viste? Acá juega de local, Ruso. Acá juega. Ya creo que no están mal los bancos del talud, ya lo sacaron, todo quedó solo. Sí, creo que sí. Los pintaron y ahora hay un restaurante, estamos todos locos. Es la cosa del talud, una cosa gloriosa ahí que los veías. Al tejido ahí. Yo veía a Zapiraina ahí, levantaron los corners. Y ahora estos venden pancho, ¿no? Pancho fino. Ojalá fuera pancho. Es lo mismo, pero consume más o menos lo mismo. Eso me hace pensar en que hablábamos recién en el primer bloque con Joaquín del barrio, un barrio llamado Rosenkopf, el concepto barrio. Han cambiado mucho los barrios hoy. ¿Qué pasa con los gurises en la calle? Bueno, esa es brava la pregunta. Te digo, ¿qué pasa con los barrios hoy? Digamos, el crecimiento de los edificios, la acumulación de apartamentos, el espacio restrictivo para la familia, te ha cambiado una mentalidad. Eso en términos generales. Y eso hace la multiplicación de los centros de atención de tercera edad, que es un atentado. Es decir, antes tenías la casa, el patio, 5 o 6 piezas, la pieza del abuelo
de la abuela era respetable, te enseñaba a cocinar, te contaba historias, el abuelo en la puerta de casa. Ahora no hay lugar, ya en un apartamento, 2 dormitorios, yo qué sé qué, matrimonio joven, tiene un hijo, ahí planta, si no, ¿qué hace con el otro? Entonces, hay una cantidad impresionante de lugares que son lugares de destierro, con mayor o menor calidad o sin calidad, pero tenés a la tercera edad soterrada en un lugar que no es su destino. Y con los niños pasa lo mismo. El otro día en la prensa veía, el Botija hizo una barrabasada ahí, y el padre decía, pero no, si acá en casa está tranquilo, se mete en su cuarto, cierra la puerta y ahí tiene el telefonito, tiene la computadora. Hay un desborde tremendo y en cuanto a los barrios humildes, eso es como para no hablar qué medidas tomar e ir e instalarse en esos barrios. Ahora tocaste ahí 2 temas importantes en estos tiempos, ¿no? Para el Uruguay. Los niños, ¿no? Y los adultos mayores. Los niños, porque incluso tenemos pocos nacimientos hoy, tenemos datos de pobreza infantil complicado. Y no hay mecanismo que haga pensar que va a crecer eso, porque cada vez se multiplica más. Y los niños que pasan en los barrios, en los asentamientos, en los viejos cantegriles, ¿no? Y los niños, la madre tiene que ir a trabajar, el padre no está, o está en cana, yo qué sé qué. Y el botín, ¿qué trabajo tiene? ¿Para qué se prepara? Para nada. Para que alguien le diga, che, guacho, este paquetito se lo das a aquel pinta que está allá en el auto aquel, y llevale, después venir, le da 200 pesos. Y bueno, ya se integraron al único trabajo rentable que hay, y ¿quién lo para eso? ¿Cómo se para? Eso es un desafío que ya no es político ni ideológico, es simplemente humano. Ahora esto del humano, ¿no? Esto que hablamos del barrio, de la gente en la calle, de los niños jugando, ¿no? Las charlas de vecinos, las del boliche, las conversaciones. Esto que decías vos, bueno, hoy estamos sumergidos en el celular y capaz que no hablamos con el vecino de al lado. Claro. ¿Cuánto y el boliche era el centro social de cada barrio. Bueno, pero ella casi que no queda. No quedan, dije, ¿te das cuenta? Me tocás el libro, me tocás la historia, esta biografía que me hizo, que además es formidable, porque 2x3 lo geo así y me encuentro con cosas que yo no me acordaba que había hecho o que era. Es decir, ha agregado pasajes a mi vida que yo descubro que viví ahora que cuando repaso. Mira, esto me pasó y no o me sea acordaba. Vos leíste el libro y dijiste, mirá, yo viví esto. Dijiste vos. No, a esto sí, de esto me acuerdo. Sí. Mirá vos qué bien. Mirá lo que dice acá. Mirá, vos le voy a preguntar dónde averiguó. Sí pasó que, por ejemplo, había un episodio de mí que me hacía mucha gracia, la carta de un militar, cuando leyó uno de las obras infantiles de Mauricio, que lo conmovió como abuelo y encontró a su punto en común como abuelo. Ajá. Entonces, claro, él no conocía esa carta abierta que había sido publicada en un medio de comunicación, y digo, mirá esto que pasó, qué fascinante, ¿no? Cómo las personas pueden a la larga conectar como abuelos. Y respecto a esto que decía, la soledad de las personas mayores, eso es un dramón que estamos viendo también. Sí, yo en los centros culturales eso en el mundo entero también, ¿no? Pero acá en Uruguay se ve eso, ¿no? La soledad es tremenda claro, y genera parte, ahora no solo por el tema salud mental, sino lo que pasa en la vida concreta de esas soledades, ¿no? Pero decime, el canje era entre vecinos, la azotea de mi vieja y la azotea de doña Catalina tenían contacto. Entonces tenían un gallinero en común, y entonces una receta, o cómo se planta esta lechuga, o estas flores salen de acá. Oímos una cosa, las latas no se tiraban, eran las macetas de la época. Pero es una cosa realmente preocupante porque no tenés una respuesta como para pegar un tajo y cortar. Va a llevar más tiempo de lo que parece todo. Porque yo pienso en el barrio, eso que uno cuenta añorando. El boliche del barrio era una cosa bárbara. Es decir, no era un lugar donde se emborrachaba la gente, esa baratura que suelen decir. Todas las clases sociales jugando a la baraja.
Oye, me hacía dupla con el que viniera, con cada pista, y ellos dirían lo mismo. Mostradores, oíme, nada más democrático. Y algunas figuras que pintaban por ahí que resulta finalmente que fueron referentes bibliográficos en la formación de uno. Bueno, las vos discusiones tenés- de Twitter eran ahí. Bueno, claro, ahí está los personajes del Negro Varela, ¿no? El Macho Gutiérrez, todos los personajes que te han acompañado son los que pintan un barrio y son los que van formando también una persona, ¿no? O sea, los vínculos. Pero claro, el respeto del saludo que ejercía el Negro Varela, Sí. que es el autor del título de un programa que tuve acá, es Que Nunca Falte. Sí, claro. Y era una cosa impresionante. Señor mayor, señora mayor. Si era ya de pantalón corto, recién adolescente, botija. Era una cosa bárbara. Y después el Macho Gutiérrez, los consejos que te daba. Sí. Es decir, cuando me interrogó porque había sacado... Yo pensé que era la crítica, un interrogador. Así que estás escribiendo, ¿no? Y dije, ya, vos sabés lo que es la crítica, ¿no? Y dije, sí, macho, está muy bien. A la humanidad hay que entretenerla con algo. Pero, Si vos pones Sócrates abajo y una fecha y yo qué sé qué, ¿quién? ¿Por qué? maravilloso. Entonces teníamos así. Y el Negro Varela, lo que dio título al Que Nunca Falte, era que el Negro Varela tenía un ritual. Vivía en un Tartagal, a la vuelta de casa, en la calle Humaitá. Y había quedado sobrada de rellenar con colchicha la cancha 8, el recreo de la carreta, en la avenida Garibaldi. Y fue su instrumento de trabajo, y lo estacionaba y ahí, cuídame la botija que no tiene seguro, me decía. Iba con la cachila, le llamaba el Chevrolet, dice el título del cuento, que es el primero que hice. Y ahí don Ramón decía, llegó Varela ahí, serviron una leche, bebida blanca, ni Dios permita. Esa le decía. Entonces le servía el vaso de vino, dijo que nosotros teníamos el berretín que como formaba una comba y no goteaba, decía, mirá, está bien fermentado, mirá, era polvo de tiza, ¿te das cuenta? Entonces el primer sorbo de Varela era ahí, y después ni el rey de España levantaba el meñique en alza, lo levantaba y ya estaba el trance para sí y decía, mirando el vino y saboreando, que nunca falte. Que nunca falta. Digamos, vos Como para que no sentías quedara el grabado aprecio eso. de las cosas y eso te va quedando. Y terminó siendo un programa de televisión. Y eso también, divino. Gran programa de televisión. Sí, seguro. Claro, estoy publicitando a ver si... A ver si vuelve. Tiramos ahí una línea para ver si Deja vuelve. quieto. Esto es como un boliche, más o menos. Tengo agua nomás, Ruso. Ese es el único problema, pero bueno. Ya caté. Capaz que podemos hablar ahí para que cambien algo. Hasta te podés acodar y todo, ¿viste? Que tiene como una especie. Es lo primero que hice vos. Es lo primero, cuando probaste el asiento, lo primero que hiciste fue que lo Cuando probaste. lo vi pero muy rápido, Benítez, porque cuando lo vi por televisión dije, me tengo que sentar ahí y en medio bravo Sí. para el requinte, ¿no? Sí. Y entonces, y lo primero que dijo que si no me ponemos así, sos botija, vos. Y estoy acá como... Pero no, te veo re cómodo ahí. Ahora sí. capaz que pedimos cambiar el agua. Joaquín, No yo te creo- gastes, no te gastes. Yo creo que un barrio no debería llamarse Rosenkoff acá, No, Montevideo. pero claro, hacemos un llamado al alcalde. Atención, del no distrito sea, C, por yo creo que favor. hay que delimitar. Ciudadano ilustre como mínimo. Un ciudadano ilustre y el barrio, Y el como barrio nombre Rosenkoff. propio. Que Ahora la pregunta es cuál debería ser el barrio. ¿Qué hacemos yo ahí? creo en cuanto al barrio, en realidad, ese barrio es difícil de recuperar porque es un momento histórico de un Sí. Uruguay que capaz que ya, como estamos hablando, está un poco perdido, de una edad de todos los protagonistas que capaz que ya no está. Pero yo creo que sí se puede delimitar ahí, pues yo creo que Garibaldi, Humaitá, Parque de los Aliados, 8 de octubre, ¿Estás de acuerdo General vos? Flores. De hecho, se estuvo a punto, Matilde nos había tirado un título primario que era simplemente Barrio Rosenkoff, Es un buen que a mí nombre, es un buen nombre. me gustaba mucho por lo que significaba y es casi una reivindicación. A Russo no le gusta hablar de esas cosas, le incomoda. No. No, Por eso estamos hablando nosotros, ¿viste? Él no escucha. yo pinte por donde pinte, soy del barrio. Ahí está. No me... Ah, Porque en mi infancia en el barrio Palermo, en Gonzalo Ramírez, Santiago de Chile,
con Eduardo Reduello ahí formando una L atrás, y ahí el rancho de la comparsita. Y el Guacho Ruiz, que se mamó a los 6 años porque ahí había alcohol, canilla libre. Y bueno, y frente al Boxing Club Palermo, ¿te das cuenta? Y te parabas en la esquina y veías el mar. Paramos una cosa, vos. No te estoy hablando de... Pero, Un barrio con vista al mar. ¿Y qué tendría que tener el barrio Rosenkopf, por ejemplo? Las veredas bien... bien lisas, bien planas. Ajá. No, acá hoy te abrieron donde estén los autos, no, en los barrios humildes que los autos para desguazar. Y no, y es un poco de las cosas que estamos hablando. Ha ido cambiando la sociedad y los límites de la tenencia de hijos está asociado indefectiblemente al espacio que vos tenés para vivir. Había que llenar una casa, yo vivía en casa de inquilinato, pero yo te digo, la gente que vivía y nos llevábamos, bueno, yo era un boteja, había Zulma que hacía la calle, me traía potrechajá, descubrí el potrechajá ahí a los 5 años. Y en el Altillo vivía Ramón Lescano, obrero de la construcción, que sacaba un bracerito, yo qué sé qué, ¿verdad? Había comprado carne pelando, un pochera pobre que mandaba a parar de lejos. Nosotros éramos 4 y teníamos 2 piezas, para un poco. El taller del viejo y después el dormitorio, el que veía todo lo demás, el baño, ahí tenía el latón mi vieja y nos bañábamos de a uno. Ahí tenía conflicto con mi hermano que era mayor, porque yo me bañaba primero, tenía 4 o 5 años y tiraba la bronca porque yo le pegaba el agua. Mira, eso no... Ahora, esto que decís del barrio, ¿no? Lo que estamos hablando de esa diversidad, yo lo conecto con la escuela pública también, porque la escuela pública era ese abanico, ¿no? Escuela número 12 de segundo grado. Te puedo contar una cosa, no sé si lo metiste en el libro, que me dejó pasmado. Yo estaba en la Dirección de Cultura, que hay una historiadora argentina con un periodista uruguayo. Sí, me lo contaste ahí. Está contado en el libro. Sí. Yo tengo la foto. Está haciendo una investigación sobre Carlos Gardel, me viene a hablar, no, él era mayor que yo, el primero que le aclaro. Y me muestra del barrio, en una escuela, mire, ¿usted a qué escuela iba? Me preguntó, le dije, ¿dónde está el Astral y el Zitlov, que ahora estaba la escuela? Y me muestra un plano. Puedo ubicar en esta zona dónde estaba la escuela y después otras fotografías si la escuela era esa. Y sí, lo ubico perfectamente. Yo vivía a la vuelta, yo en Gonzalo Ramírez o en Vázquez, que los 2 lugares que viví. Y de pronto saca una foto y dice, ¿y usted reconoce este lugar? Saca una foto, un montón de niños con el... Y había uno por ahí que le habían puesto un redondel en la cabeza. Me saca la foto, me dice, ¿reconoce este patio? Sí, lo reconocí por algunos detalles que mi memoria registra, contra un jardín donde había una bolera. Dice, ¿usted no lo reconoce a esta persona? Y le digo, no, miro así, no, es Carlos Gardel, me dice. Carlos Gardel era del barrio, vos. ¿Qué te parece? Con Gardel fuimos a la misma escuela, para un poco. ¿Qué te parece? No fuimos compañeros por esas cosas, por casualidad nomás. Porque se metió Razano ahí. ¿Qué te parece? ¿Viste? Cuando hablamos Entonces, de barrio, de todo lo que hablamos. La historia que salen de los barrios. Sí, habrá. En los barrios pasa todo. Pasa todo. Divino. Y la imaginación y eso. Hay una creación en el barrio de Garibaldi, el parque, Café Bar Parque de los Aliados, que nos tocó a muchos y seguimos un rutero muy perfilado al de ellos. Florencio Sánchez era del barrio Boteja. Sí. Me lo dijo a mí el Macho Gutiérrez. Y explicó todo. Mirá, frente ahí, donde está la Olímpica, todavía no se había construido el hospital. Había una después quedaron unos ranchos abandonados que eran cascos de estancia.
Y en uno de ellos vivía Florencio Sánchez, que salía del rancho, se ponía en la puerta, hacía trabajo de cestería, los vendía en la feria para comprar vino. Después en el correo iba a buscar unas hojas usadas ahí. Con el vino ese se iba al ombú, que se llama Ombú de Florencio Sánchez. Curioso, ningún cartelito registra ese nombre, pero todo el barrio lo conoce como el Ombú de Florencio Sánchez, porque ahí iba con un litro de vino a echarse y a escribir en los papeles usados del correo, Barranca Abajo, me dijo el doctor, y todas esas cosas. ¿Qué le parece? Y cuando se excedía, mirá lo que me pasó, y cuando se excedía, iba por Garibaldi hasta la farmacia Corromina, que Corromina lo atendía, pues tenía un espacio ahí, había un banco de plaza, que era de plaza porque se lo trajeron del parque, en condiciones meteorológicas, digamos. Y cuando yo cuento esto mismo en una radio, que 2x3 lo cuento, llaman por teléfono y dicen, sí, me acuerdo que Coromina le alcanzaba un vaso con bicarbonato. Es decir, lo conocieron, lo vieron, lo ven todavía, y al Negro Varela lo siguen viendo con la carretilla. Es fantástico. Si los griegos pudieron hacer toda la leyenda que hicieron, y vos ahora vendés productos con esa leyenda, ¿cómo no va a ser del barrio? Maravilloso. O sea, en la Casa de la Pólvora hay una leyenda de que hay un túnel que une la Casa de la Pólvora con la fortaleza, allá en el cerro. Y según la edad del vecino, el túnel va más lejos. Venía un señor de 80 años y dice, no, el túnel no va a la fortaleza, llega a la isla de Rata. Y viene otro señor mayor de 90 años y dice, no, el túnel llega al Cerrito de la Victoria. Me da mucha gracia porque según la edad, el túnel va llegando cada vez más profundo. Ajá. Y es porque es una leyenda del barrio, ¿viste? ¿Qué te parece? Bueno, hablando de leyendas, este es el libro del que estábamos hablando hoy, un barrio llamado Rosenkopf, que lo pueden comprar, está en todas las librerías de Joaquín Doldán, que repasa muchas de las historias. Vaya si hay para leer, escucharte. Siempre es un gusto recibirte. Me alegra mucho que estés acá, la verdad. Hacía pena que no te veía en persona. Siempre es un gusto escucharte y te vimos el otro día en la despedida al expresidente José Mujica. Hiciste emocionar a muchos. Fue un momento muy, muy emotivo, supongo que para vos también. Y así que es muy lindo tenerte acá también, Russo. Esta es tu casa, ¿qué te voy a decir yo? Que nunca falte, ¿qué te voy a decir? Vamos arriba, gracias. Hasta la próxima. Ya tenés libro, me imagino, pues acá dentro de poco. Pero claro, sí. Le tuve que pedir por favor que parara. Le pediste que aguantó un cachito, porque... Si no terminaba más yo. Sale en octubre, ya me dijeron en editorial. ¿Ya octubre? Para la feria. Mi hermano, yo tenía un hermano que vino de Polonia a los 5 años. Está presente en el inicio del libro. A los 14 años murió. Y entonces el cara me visitaba. Imposible no llorar en las primeras 3 páginas. Es increíble. ¿Te la salteas? No vas a saltear, no salteo ni loco. Escuchame, octubre, te espero entonces, cuando lo saques y hablamos. Ha sido un... Esto fue lo mejor uno obtiene libros y obtiene amigos, eso es lo más grande que te puede pasar. Qué maravillosa, Sí. Gracias a los dos. Bueno. La próxima te espero capaz que con alguna otra cosita. Sí. ¿Te parece? Con lo que sea, si no, se plagia y chau. Gracias. Volvemos mañana a las 20. Un saludo a la afición.